Bueno, arrancamos, buen día. ¿Cómo van? ¿Bien? Se salvaron porque este año arrancan a las 10, el año pasado arrancaban a las 9 las clases. Bueno, mi nombre es Analía y hoy vamos a hablar un poco de las membranas biológicas, ¿sí? Vamos a tratar de focalizarnos en ese tema. Acá tienen, yo pertenezco a la cátedra de Físico-Química de esta facultad, donde realizo tanto labores de docencia como de investigación. Y acá tienen la bibliografía de la cual yo tomé la información para preparar esta clase. Además de el campus. Vieron que en el campus hay un módulo donde ya tienen las actividades de ejercitación, hay unos videos, ¿sí? Para ver, que ejemplifican algunas partes de lo que vamos a ver hoy. Y tienen también capítulos de libros, de estos y de otros, para, si quieren, leer y no quedarse con lo del PowerPoint únicamente, ¿sí? Bueno, algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, se encuentran en esta diapositiva, ¿sí? Vamos a hablar de detergentes, de asimetría, de moléculas hidrofóbicas, de geometría, de esta estructura, de esta. ¿Las conocen? ¿Conocen alguna de las cosas que están en esta transparencia? Y si yo les diría, bueno, a ver, vamos a hacer una autoevaluación. Necesito que me escriban un párrafo que incluya 5 de estas palabras. ¿Lo pueden hacer con exactitud? ¿Y si de eso dependiera su aprobación de la materia? No. Entonces la idea es que al final de la clase retomemos esta transparencia y me digan, sí, ahora puedo escribir el párrafo de los 5 renglones con las 5 palabras. ¿Estamos? Bien. Si voy muy rápido me frenan. Entonces la clase la vamos a dividir en 4 partes, ¿sí? Vamos a hablar primero netamente de la fisicoquímica, de las membranas, de su composición, ¿sí? Luego de las membranas biológicas, porque no es lo mismo una membrana que una membrana biológica. Y después, las funciones de las membranas biológicas y un ejemplo que es la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de la clase es tratar de armar este rompecabezas. ¿Sí? ¿Arrancamos? Vamos a hablar de la fisicoquímica de las membranas. Como ustedes saben, el agua en los seres vivos es sumamente importante, es el componente principal. ¿Qué características tiene el agua? Fíjense, son 2 átomos, ya saben, de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno en forma covalente. El oxígeno es mucho más electronegativo que el protón. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones de estas uniones, ¿dónde van a estar? Más cerca del oxígeno, ¿sí? Porque los atrae al ser más electronegativo. Entonces se denomina esta molécula de agua como una molécula polar, y de hecho se llama que es un dipolo. En muchas ocasiones se lo nombra dipolo. ¿Qué características, qué propiedades les da al agua que la molécula sea un dipolo? ¿Cómo son los puntos de fusión y de ebullición del agua con respecto a otros solventes? Más altos, sí. ¿Y saben por qué es más alto? Porque el agua, además de ser un dipolo, y por esa característica, tiene la capacidad de unirse con otras moléculas de agua a través de uniones de puente hidrógeno, ¿sí? Un oxígeno que tenía sus electrones para compartir bien cerca con un hidrógeno de otra molécula. Y eso le da una gran cohesión interna, ¿sí? Que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, que el agua pueda formar una gota, ¿sí? Esta que tienen acá es una estructura de agua en forma de hielo. Y fíjense que no solamente se puede unir la molécula de agua con otra, sino con varias a la vez. Y eso también aumenta la cohesión, aumenta la tensión superficial, y todas las propiedades del agua con respecto a otros solventes van a cambiar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por qué nos interesa el agua? Porque dependiendo de las moléculas que yo ponga en contacto con el agua, ¿sí? Van a sufrir, van a tener diferentes características, ¿sí? Esto ya lo conocen. Vamos a tener compuestos hidrofílicos que se van a disolver en agua y compuestos hidrofóbicos que no se van a disolver en agua, ¿sí? Siempre lo importante es que el agua, cuando interaccione con otras moléculas, va a tratar de alcanzar el estado energéticamente más estable. ¿Qué quiere decir eso?
que obviamente va a ser más estable y que no va a tener tanto costo de energía, ¿sí? La célula, ahora vamos a ver, siempre va a intentar llevar a cabo funciones que no le hagan gastar energía, ¿sí? Bien. Un ejemplo de compuesto hidrofílico. El cloruro de sodio, ¿sí? La sal, ¿qué otro me pueden dar? Las azúcares, ¿sí? La sacarosa. ¿Qué pasa entonces? Fíjense, cuando yo pongo un compuesto hidrofílico en contacto con el agua, las interacciones agua-agua y soluto-soluto se reemplazan por las soluto-agua. ¿Por qué? Porque estas interacciones son energéticamente favorables, ¿sí? Se gasta menos energía en disolver que en mantener a la sal así con su estructura cristalina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando pongo en contacto agua con compuestos hidrofóbicos? Ahora, las interacciones agua-soluto, que antes eran energéticamente favorables, ahora son desfavorables, ¿sí? Si yo pongo agua y aceite, que son inmiscibles, ¿qué va a pasar? El agua, ¿qué pasa? El agua se quiere quedar como agua unida a sus moléculas y el aceite a sus moléculas de aceite, ¿sí? Eso es energéticamente favorable en comparación con la unión del soluto y el agua, ¿sí? Esto más o menos lo saben. Ahora, las que más me importa que veamos hoy son estas moléculas, que son los compuestos anfipáticos, que tienen una actividad o una propiedad o propiedades duales. ¿Por qué? Porque tienen una región hidrofílica, ¿sí? Cargada, generalmente va a ser un grupo carboxilo, y una región hidrofóbica, que es una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Son todos carbonos y hidrógenos, ¿sí? Entonces, tienen ambas propiedades en una misma molécula. Un ejemplo de estos compuestos que vamos a ver hoy son los ácidos grasos, ¿sí? Fíjense, tenemos la cabeza polar y la cola hidrocarbonada, la cabeza polar y la cola hidrocarbonada. ¿En qué se diferencian estos dos tipos que les doy como ejemplo? Que este es un ácido graso saturado, ¿sí? Y este es un insaturado, que tiene un doble enlace. Y eso obviamente va a cambiar su geometría, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando se ponga en contacto con el agua, la geometría del ácido graso es muy importante porque no se van a poder empaquetar de la misma manera. ¿Vamos bien? Otro tipo de compuesto, el que vamos a ver hoy, son los fosfolípidos. Fíjense, tiene también una cabeza polar, pero tiene dos cabezas hidrocarbonadas, ¿sí? En general, esta cabeza polar que vemos acá son moléculas de glicerol. Puede ser otro alcohol también. Pero ¿qué pasa entonces? El glicerol reemplaza estos oxidilos por ácidos grasos. ¿Ven que esta es la estructura de un ácido graso? ¿Sí? Los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos. Y tiene obviamente, como es un fosfolípido, un grupo fosfato. La estructura es muy distinta a la que vimos del ácido graso. Y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando ponemos un ácido graso en agua? Fíjense, primero el agua va a decir, bueno, lo intento solubilizar. Es como digamos, el primer paso siempre. El agua va a intentar solubilizar al compuesto que se le pone. Entonces se empieza a ubicar, ¿sí?, alrededor de las colas hidrocarbonadas. Pero claro, estas interacciones, que no se ven, interacción, la cola con las moléculas de agua, no son favorables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no las disuelve, no las puede disolver. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Las moléculas de ácido graso se van a empezar, ahí está. Las moléculas de ácido graso se van a empezar a unir y a interaccionar las colas hidrocarbonadas entre sí, hasta que se forma esta estructura, que ya la deben conocer, que es tridimensional, que es una micela, ¿sí? ¿Qué características tiene? Que todo el interior de la micela, ¿cómo es? Hidrofóbico, y todo el exterior hidrofílico, y puede estar en contacto con el solvente polar. Ahora,
¿qué pasa cuando yo tengo un fosfolípido y lo pongo en agua? Fíjense la estructura, ¿sí? La geometría es totalmente distinta a la del ácido graso. Entonces no me va a formar micelas. Me va a formar otro tipo de estructuras. Eso va a depender del pH del medio, de la fuerza iónica, de la temperatura en la cual se realice esta interacción. Y vamos a poder observar dos estructuras. Por un lado, los liposomas, ¿sí? Que fíjense, también es una estructura tridimensional, pero a diferencia de la micela, ¿qué pasa? ¿Qué ven de diferente? Claro, tanto el centro como el exterior es hidrofílico. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? Dos capas de fosfolípidos, ¿sí? En la micela era una única capa. Acá tenemos dos capas. Entonces, tanto el interior como el exterior pueden estar en contacto con solventes polares o moléculas polares. La otra estructura de la que nos vamos a dedicar todo el resto de la clase es esta estructura que es laminar, ¿sí? Va a ser una lámina que es una bicapa lipídica, donde también a ambos lados, ¿sí? De la bicapa tenemos las cabezas polares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo pongo una molécula en agua, ¿sí? Cualquier tipo de molécula, principalmente las anfipáticas, se van a agrupar de manera que la parte hidrofóbica no esté en contacto con el solvente acuoso. ¿De acuerdo? Esas interacciones entre las colas se llaman interacciones hidrofóbicas y siempre voy a dejar las zonas polares en general hacia el exterior. Pero lo importante es lo que dice más abajo y lo que acabamos de ver. Dependiendo de la estructura que tenga esa molécula anfipática, yo voy a tener distintas conformaciones finales cuando las ponga en contacto con el agua. Micelas para ácidos grasos o liposomas y membranas y bicapas lipídicas para los fosfolípidos, ¿sí? Muy importante la geometría que tenga la molécula. Entonces, ¿cómo se relacionan estas imágenes con lo que vimos hasta ahora? A ver. ¿Qué se les ocurre? Esta es la más fácil. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué pasa cuando quiero lavar esa sartén? Claro, los detergentes, ¿qué son? ¿Qué se les ocurre que son? Son lípidos, son ácidos grasos de cadenas muy hidrocarbonadas muy largas. Entonces, cuando yo pongo el detergente y voy a lavar mi grasa, ¿qué va a pasar? El detergente va a formar una micela, la grasa va a quedar en la zona hidrofóbica, así, en el interior de la micela, y eso lo puedo levantar y la grasa se va. ¿Sí? Ahí, sistema digestivo. Ese les ocurre. Fíjense por acá. ¿Qué hacen las sales biliares? ¿Se acuerdan? Las sales biliares también son un tipo de ácidos grasos y lo que hacen también es formar micelas para las grasas, transportarlas, ¿sí? A lo largo del intestino. Y la última es la que tenemos ahí, una chica que se está poniendo crema, toda muy divina. La mayoría de las formulaciones, ¿sí? Así en cremas, están compuestas por liposomas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, las drogas o los principios activos de las cremas las ubican en el interior del liposoma y se absorben mejor, ¿sí? Se absorben mejor y hasta permiten una liberación prolongada, ¿sí? Entonces, en general, todas las formulaciones así en cremas y qué sé yo, utilizan liposomas, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Generalidades, ¿sí? Ya vimos que el fosfolípido va a formar una bicapa, ¿sí? Entonces, hasta acá estábamos con la bicapa lipídica, polar, hidrofóbica, ¿de acuerdo? Pero una bicapa lipídica no es lo mismo que una membrana biológica, es lo que veníamos diciendo. ¿Qué es lo que tiene una membrana biológica? Tiene, entre otras cosas, proteínas, ¿sí? Que esas proteínas van a tener diferentes funciones. ¿Por qué?
Porque esta bicapa primero me va a generar, ¿qué? Una estructura, ¿sí? Me va a compartimentalizar algo, ya sea la célula, sea la mitocondria, sea el lisosoma, lo que sea. Y si este lado es polar y este lado es polar, y yo necesito transportar una molécula no polar, al revés, polar, porque este interior es no polar, voy a necesitar proteínas para que me ayuden a realizar ese transporte, ¿sí? Ahora, ¿cómo creen que es esta estructura? ¿Algo rígido? No. ¿Les suena lo de mosaico fluido? ¿Qué quería decir eso? ¿Se acuerdan? Exacto. Tanto los lípidos, que ahora lo vamos a ver, como las proteínas no están estáticos en esa membrana, sino que se pueden mover dependiendo las funciones que deban cumplir. Por eso se llama mosaico fluido. Estas interacciones lípido-proteína son no covalentes, ¿sí? Entonces se pueden fácilmente desplazar a través de la membrana. ¿Vamos bien? Muchas cosas ya las saben, creo yo. ¿Qué lípidos constituyen las membranas? Uno al que estuvimos viendo recién, ¿sí? Los glicerofosfolípidos. ¿Por qué glícero? Porque la cabeza polar venía de un glicerol, ¿sí? Del alcohol, solo que fue sustituido. Otros son los esfingolípidos, donde, ¿qué pasa? La cabeza polar ahora es la esfingosina. Y así podemos llegar a esto que sería como el árbol genealógico de los lípidos de la membrana, ¿sí? Donde, fíjense, tenemos fosfolípidos, ahí tenemos los glíceros y los esfingolípidos. Tenemos glucolípidos, ¿qué es lo que tiene un lípido cuando es un glucolípido? Está asociado con un azúcar que vamos a ver que tiene funciones de reconocimiento, ¿sí? Principalmente de patógenos. Y después tenemos un tercer componente que lo vamos a ver ahora, que es el colesterol, ¿sí? Fíjense acá, tenemos una tabla donde tenemos la composición lipídica de las membranas de las distintas organelas celulares. Colesterol, no hace falta que se lo sepan, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y esfingomielina. ¿Cómo es la composición con respecto a las distintas organelas? ¿Igual? No, ¿sí? Cada individuo, cada organela, cada célula va a tener una composición de lípidos distinta. ¿Porque eso de qué va a depender? De la función que tenga que cumplir, ¿sí? La membrana nuclear no tiene la misma función que la membrana de la mitocondria, ¿sí? Donde se tiene que generar ATP. ¿De acuerdo? La membrana del lisosoma no tiene la misma función que tiene la del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, cada organela va a tener la composición de lípidos y de proteínas de acuerdo a la función que tenga que cumplir, ¿sí? Que tiene que ver con esto de el no gasto de energía de la célula. La célula no va a poner en el lisosoma una proteína que no va a usar, ¿sí? Es un gasto de energía. ¿Para qué voy a sintetizar esa proteína y la voy a enviar al lisosoma si después no la voy a usar? ¿Sí? Entonces está todo bien estructurado y uno sabe, o sea, la célula es inteligente, podríamos decir, y tiene en cada organela los lípidos y las proteínas que necesita para cumplir su función, ¿sí? ¿Algo le llama la atención? ¿Algún lípido en particular? Que no haya nada, sí, pero otro más importante. Más importante. ¿No le lleva la atención que el colesterol esté incrementado en la membrana plasmática? ¿Se dan una idea de por qué? Para regular la movilidad de los fosfolípidos. Podría ser, pero no exactamente. Para regular la movilidad de la membrana. Tiene que ver con eso. Me esperan 2 diapositivas y lo vemos. Acá está lo que decíamos de la fluidez que tiene que tener la membrana. ¿Por qué la membrana tiene que tener fluidez? La plasmática como cualquier otra.
La célula no es algo estático. ¿Qué necesita del medio? Intercambio de sustancias. Exacto, intercambio de sustancias. Tiene que ingresar nutrientes y tiene que eliminar cualquier residuo que no necesite. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la membrana tiene que tener cierta fluidez. ¿Sí? Tiene que permitir ese intercambio. ¿Qué tipo de movimientos de lípidos tenemos? Uno rápido, ¿sí? Que es lo que se llama difusión lateral, ¿sí? Este lípido puede pasar de acá a ahí sin problema. Sin gasto de energía, a la célula no le cuesta nada. Pero después tenemos un movimiento lento. ¿Y por qué es lento y poco frecuente? Justamente porque la célula tiene que invertir energía para que se realice. Es lo que se conoce como difusión transbicapa o flip-flop. ¿Sí? Fíjense, acá estamos arriba y pasamos hacia abajo. Para hacer ese movimiento, la célula necesita de una proteína, es una flipasa. Y necesita que esa flipasa, para que esté activa, utilizar energía, ¿sí? Utilizar ATP. Por eso, esto es poco frecuente, porque implica un gasto para la célula. ¿De acuerdo? Y lo otro que me decían por acá, también muy frecuente, es que el colesterol, el fosfolípido, puede rotar sobre sí sin problemas. ¿Sí? Otras características de la membrana. La asimetría. ¿Por qué creen que la membrana es asimétrica? ¿A qué viene el término asimetría? Porque de cada lado de la bicapa la composición no es la misma, ¿sí? Y eso de nuevo tiene que ver con la función. Si este fuera mi exterior y este fuera mi interior, yo necesito seguramente algunos lípidos acá para cumplir una función, pero hacia el interior otros lípidos, ¿sí? Entonces la membrana es asimétrica. Ambas capas de la bicapa no tienen la misma composición de fosfolípidos. ¿Y qué más le llama la atención de esa figura? ¿Sí? Tienen carga. Algunos fosfolípidos tienen cargas. Entonces se dice, y en general es la mayoría de las membranas, están polarizadas eléctricamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos fosfolípidos tienen carga negativa y eso hace entonces que la membrana se polarice. Y acá, si se quedaron con la duda, viene lo del colesterol, que dijimos que estaba en mayor cantidad, ¿en dónde? ¿En qué membrana? En la plasmática. ¿La membrana plasmática cuál es? La que le da la forma, digamos, a la célula. Es la más externa de todas. Es la que más contacto tiene con el exterior. Dijimos que esa membrana tenía que ser fluida. Ahora, ¿tiene que ser súper fluida para que me deje pasar todo lo que esté por ahí dando vuelta? No. Bueno, el colesterol se ubica, ¿sí?, entre las colas hidrocarbonadas y lo que me hace es disminuir un poco, modificar esa fluidez. ¿Por qué? Porque yo no necesito que me entre todo. Van a ver, las otras membranas que no están en contacto con el exterior tanto, ¿sí?, no tienen tantos colesterol, pero sí lo tienen. Pero la plasmática, es que la primer barrera, ¿sí?, hacia el extracelular, tiene colesterol para modificar esa fluidez y que no sea tan permeable a todo lo que haya alrededor de la célula. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esta la tienen escrita en las transparencias, pero pensémosla ahora sin mirar la transparencia, si la podemos completar. ¿De acuerdo? Entonces, las membranas son estructuras que forman espacios, algo. ¿Cómo la completamos? Fluidas, puede ser. Asimétricas podría ser. ¿Qué más? ¿Pero qué les dije? Los fosfolípidos podían formar liposomas o membranas. ¿Cómo eran las membranas? Laminares, ¿sí?
¿De acuerdo? Los liposomas eran estructuras tridimensionales, esféricas, mientras que la membrana era la única que era laminar. Entonces, son estructuras laminares que forman espacios. ¿Qué hace la membrana? Cerrados, ¿sí? Estructuras laminares que forman espacios cerrados. Ahora sí, lo que me dijeron recién, ¿son qué lipídicas? Son bicapas lipídicas que constituyen obstáculos al flujo de moléculas. ¿De qué tipo? ¿Polares o hidrofóbicas? Polares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el interior, el medio de la membrana es hidrofóbico, entonces lo polar va a tener cierta restricción para atravesar esa membrana. ¿Vamos bien? Vamos con la tercera. Constan principalmente de lípidos y proteínas asociados a través de asociaciones no covalentes, ¿sí? No covalentes. Eso es lo que le permitía ¿qué? Moverse a través de la membrana según la función que deban cumplir. Son estructuras, ahora sí, fluidas, ¿sí? Porque viene relacionado con esto. Y las internas y externas son asimétricas. Las capas, ¿sí? La simetría tiene que ver con que las capas no son iguales. La mayoría están cargadas o polarizadas eléctricamente, porque dijimos que hay fosfolípidos que tienen carga negativa. Y la última la dejamos porque la vamos a desarrollar ahora. Las proteínas se utilizan como bombas con puertas, receptores y demás propiedades. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a ver un video. Ay, esperen que... Tenemos un video que tiene que ver con lo... Es un resumen de lo que vimos hasta ahora. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. ¿Sí? As Membrana crucial as this plasmática. barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. ¿Sí? La fluidez Poke hard también enough, tiene que ver con and it eso, might que break ante and begin cualquier to regroup. daño The mecánico, lipid molecules of the membrane las naturally moléculas por assemble esas in a uniones double no covalentes se layer pueden because mover their y la tails célula no se repel rompe. water ¿Sí? Es lo as mismo their que una heads pelota de attract it. plástico inflable. Throw in some Yo le cholesterol meto el dedo and a así, few carbohydrates, se puede el and you plástico have the basic mover structure y la of a célula, plasma membrane. ¿sí? Sigue intacta, la Within pelota these sigue lipid intacta. molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, ¿Sí? they receive signals from the world outside, or they transport Distintas nutrients and proteínas waste. para transportar o So para nature recibir composes señales the del membrane exterior. with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure. ¿Sí? Las fluidly proteínas changing están their positions. constantemente moviendo a través de The la survival membrana, of all según life las funciones rests que on tengan this que veil of cumplir. material. A supple membrane, just 2 molecules thick. De este rompecabezas que teníamos al principio, ya está armado. Ahora tenemos que ver para qué sirve esta membrana biológica. Tenemos muchas funciones: compartimentalización, endocitosis, fagocitosis, transporte de solutos, regulación de la tonicidad celular y señalización. ¿Sí? Vamos a ver las primeras tres: compartimentalización, endocitosis y fagocitosis, que la mayoría de esas las conoce. ¿Sí? Si esta es una célula, la primera membrana que tenemos es la membrana plasmática, tenemos membrana nuclear, tenemos retículo endoplásmico rugoso, donde se sintetizan las proteínas, el liso, ¿sí? Que nos sirve no solo para transporte, sino también hay alguna síntesis de lípidos y azúcares, algunas. El Golgi, ¿sí? ¿Qué hace el Golgi? Pone ciertos aminoácidos, grupos terminales o colas en las proteínas para que la célula sepa hacia dónde mandarlas, ¿sí? Es como un distribuidor el complejo de Golgi. Y después tenemos, obviamente, una vez que
hago la exocitosis o tengo que endocitar la misma membrana plasmática que va a dar lugar al lisosoma o a una vesícula transportadora hacia donde se necesite ese nutriente o esa proteína. En la mayoría de esos procesos vamos a tener fusión y fisión de membranas, ¿sí? Fusión, fisión. También cuando nos infecta un virus vamos a tener fusión. Entre el esperma y el óvulo va a haber fusión, ¿sí? Siempre son esos los mecanismos comunes en que interactúan membranas de diferentes organelas o de diferentes lugares. Pero nos vamos a dedicar más a transporte de solutos, que es lo más importante, una de las cosas más importantes de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Bicapa, polar, polar, y de esto las colas hidrocarbonadas me daban un ambiente hidrofóbico. Entonces eso me iba a generar obstáculos para cuando yo quiera tanto ingresar como excretar, ¿sí?, residuos. Entonces fíjense, con moléculas hidrofóbicas, cualquier tipo de molécula hidrofóbica y tamaño, el agua, el oxígeno, el dióxido, el benceno, no voy a tener problemas, ¿sí? Van a atravesar la membrana sin ningún problema. Moléculas pequeñas, polares, no cargadas, ¿sí?, como el agua, la urea o el glicerol, también van a atravesar, ¿sí?, porque son pequeñas y no tienen carga. Van a atravesar la membrana sin problemas. De hecho, necesitamos, lo principal es que el agua la pueda atravesar sin problemas. Ahora vamos a ver para qué, pero principalmente para regular la tonicidad celular. Pero después tenemos moléculas grandes, polares, no cargadas, como la glucosa, que es un nutriente fundamental, porque de la glucosa, ¿qué tenemos? Glucólisis, se genera energía, ¿sí? Necesitamos sí o sí incorporar este nutriente. O iones, que también son necesarios para mantener toda la homeostasis celular, normalmente no podrían entrar. ¿Por qué? Porque tienen cargas o porque son polares. Entonces la célula tiene que generar una estrategia para poder ingresar esos nutrientes. Y lo hace, como dijimos recién, vinimos hablando, a través de proteínas, ¿sí? Acá tenemos un resumen de todos los tipos de transporte que vamos a hablar, y canal iónicos no, pero de todos los tipos de transporte celulares que existen, ¿sí? Difusión simple, cuando las moléculas son hidrofóbicas o pequeñas no cargadas, y después tenemos difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario y todo lo que es canales iónicos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de a uno. ¿Vamos bien? Generalidades, antes de empezar. ¿Qué pasa cuando yo tengo un soluto no cargado? Fíjense, acá tenemos dos compartimentos que están separados por una membrana permeable, tanto al agua como al soluto. Entonces, si yo en un tiempo cero tengo todo mi soluto acá, cuando yo me voy al baño y vuelvo, ¿qué va a pasar con ese soluto? Se va a mover, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que las concentraciones a los dos lados de la membrana sean lo mismo. Eso es lo que se llama gradiente químico, ¿sí? El soluto se va a mover a favor de su gradiente químico, que tiene que ver con las concentraciones, ¿sí? A nadie se le ocurriría pensar que este soluto de acá se mueva hacia allá, ¿sí? Es poco probable, es más probable que de este lado, que hay más concentración, ¿sí?, tienda a desplazarse hacia el otro compartimento para igualar las concentraciones, ¿sí? Solutos no cargados. ¿Qué pasa ahora cuando tengo un soluto cargado? No solamente voy a tener el gradiente de concentración, ¿sí?, tengo más negros acá que acá, sino que también voy a tener cargas en las moléculas, ¿sí? Entonces, cuando yo lo deje y pase un tiempo, no solo voy a tener iguales concentraciones a ambos lados, sino iguales cargas. Voy a llegar a un estado de electroneutralidad entre los compartimentos. En este caso, entonces, estamos hablando de que las moléculas se van a mover a favor de su gradiente electroquímico, ¿sí? Electroquímico. Una forma, ¿sí?, la forma en que nosotros podemos, desde la fisicoquímica, evaluar cómo el sentido en el cual
se van a producir esos movimientos es a través del potencial electroquímico. Que fíjense, tiene dos componentes. Un componente químico, que tiene que ver con las concentraciones, y un componente eléctrico, donde lo que me importa es este término, que es la diferencia de cargas. ¿Sí? Este potencial electroquímico se puede aplicar tanto a compuestos con carga como a compuestos sin carga. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, un compuesto sin carga, ¿qué pasa con este término? Es cero, ¿sí? Entonces esta es una fórmula que se puede aplicar a cualquier compuesto, ¿sí? Y lo importante, como dice acá, es que esta variación del potencial electroquímico me va a determinar el sentido del transporte espontáneo, ¿sí? Todo lo que van a ver más adelante de espontaneidad cuando arranquen la carrera, pero espontáneo quiere, entre otras cosas, quiere decir que es sin gasto de energía, es lo que pasaría, ¿sí?, si yo dejara el sistema librado al azar. Cuando variación del potencial electroquímico es menor a cero, el transporte es espontáneo, ¿sí?, en el sentido que sucede. Empecemos entonces. Tipos de transporte. Difusión simple. La difusión simple se va a dar para ¿quiénes? ¿Se les ocurre? Moléculas no polares, ¿sí? Porque no voy a necesitar una proteína transportadora. Es una difusión a través de la membrana sin el uso de un transportador. Y en consecuencia va a ser a favor del gradiente químico. ¿Sí? Lo que vimos recién, a favor de la diferencia de concentración. No va a tener gasto de energía, ¿sí? No va a usar proteínas transportadoras, va a ser a favor del gradiente electroquímico. ¿Y qué ven acá? ¿Qué pasa a medida que ya aumenta la concentración? Aumenta la velocidad, ¿sí? La velocidad es proporcional al aumento de la concentración. Y ahora vamos a ver cómo se diferencia con otros tipos de transporte. ¿Sí? Pero cuanto más concentración yo tenga del otro lado de la membrana, voy a transportar más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, para aquellas proteínas, para aquellas moléculas que tengan carga, dijimos que vamos a usar las proteínas que están en la membrana, que tienen varias funciones, ¿sí? Acá tenemos un receptor, un canal iónico, pero lo que nos vamos a ocupar hoy es de su función como transportador. Fíjense que atraviesan la membrana y este interior es polar, ¿sí? O sea que las moléculas polares van a poder pasar sin problemas. Fíjense por qué, vamos a ver por qué la célula dice voy a tener que usar una proteína para transportar las moléculas polares. Fíjense si una molécula polar, como la que tenemos acá, quisiera atravesar la membrana. Este gráfico, ¿sí?, nos da una idea de cómo varía la energía libre de Gibbs, o G, con respecto al transcurso del transporte. Esta energía libre de Gibbs nos da una idea del trabajo que tiene que hacer la célula para realizar ese transporte, ¿sí? La energía libre de Gibbs en general es equivalente al trabajo. Pero fíjense, en este caso, cuando llega mi molécula, tiene que liberarse, separarse de sus moléculas de agua, insertarse en la membrana y cuando sale volver a rodearse de las moléculas de agua. Todo este proceso, que es lo que vemos en rojo, tiene un gasto de energía importante. ¿Por qué? Porque estas interacciones eran súper favorables para la molécula y las tengo que romper para atravesar la membrana. Entonces fíjense, el gasto que tiene que hacer la célula es muy grande. Ahora, cuando hay un transportador involucrado, fíjense cómo disminuye la energía libre de Gibbs. Muchísimo, ¿sí? Y eso para la célula es favorable, que no tenga que gastar energía, ¿sí?, de más, es favorable. Entonces, utiliza un transportador para que atraviesen la membrana esas moléculas polares. ¿Sí? Esta sería la justificación de por qué conviene la utilización de un transportador. ¿Qué tipo de transportes podemos tener? Mediados. Simple, o sea, una única molécula
a través del transportador. Y después podemos tener cotransporte, que puede ser paralelo, ¿sí? Los dos solutos en el mismo sentido, o antiparalelo. ¿Sí? Bien. Difusión facilitada, ¿sí? ¿De acuerdo? O transporte pasivo mediado, se puede decir. Fíjense, este es un glóbulo rojo, este es un transportador de glucosa y veamos qué pasa. Cuando viene la glucosa, se une al sitio del transportador, el transportador cambia de conformación, ¿sí? En 2 pasos, libera la glucosa y vuelve a abrirse para recibir una glucosa nueva. Entonces, ¿qué característica es esa? ¿Se puede venir a unir una fructosa? No, el transportador es, como dice acá, específico. Para cada soluto, un transportador. La otra característica es que es un transporte a favor del gradiente, ¿sí? Electroquímico o químico. ¿Por qué? Porque siempre se va a transportar desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Y no va a gastar energía, ¿sí? Es a favor del gradiente electroquímico. Y fíjense ahora cómo varía la velocidad con el aumento de la concentración. ¿Es igual a la de la difusión simple? No. ¿Qué pasa? Primero venimos bien, a medida que aumenta proporcionalmente, pero después se satura. Y eso justamente porque utiliza transportadores, ¿sí? Por más de que yo tenga 10.000 glucosas y tengo un único transportador, hasta que no termine de transportar la primera, no voy a pasar a la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la del transporte mediado es saturable. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden todos eso? Otro tipo de transporte es el transporte activo. ¿Y por qué activo? Porque voy a utilizar energía. ¿Y por qué voy a utilizar energía? Fíjense, en este ejemplo de transporte activo primario. Yo quiero transportar este soluto hacia el exterior. ¿Cómo está este soluto con respecto al del exterior? En menor concentración, ¿sí? Entonces, normalmente uno diría, bueno, este transporte se lleva a cabo así, pero yo lo quiero transportar al revés. Es como eso, ¿sí? No es lo que ocurriría espontáneamente, yo le tengo que poner la energía para que lo pueda realizar, ¿sí? Con una ATPasa que se encuentra acá, lo que hago es utilizar una molécula de ATP y voy a poder transportar ese soluto hacia el exterior. Entonces, va a necesitar energía, va a ir en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? Y va a ser saturable también porque tiene una proteína. El transporte activo secundario es una combinación de varios transportes. Fíjense, para yo poder transportar este soluto hacia afuera, gasto la energía, lo mismo que antes. Gasto energía y lo saco afuera. Y ahora, este gradiente que se genera nuevo, porque ahora acá tengo más concentración, me va a ayudar a cotransportar al S, ¿sí?, en contra de su gradiente, ¿sí? Tenemos una combinación de 2 tipos de transporte. Fíjense que acá tenemos un cotransporte en contra de su gradiente sin gasto de energía. ¿Pero por qué? Porque la usé acá, ¿sí? Es una combinación de transportes. ¿Hasta acá vamos? ¿Se acuerdan que les dije que los iones también eran muy importantes? Y esos iones son importantes porque necesitamos sí o sí que se encuentren en ciertas concentraciones, tanto en el intra como en el extracelular, ¿sí? Siempre el sodio va a estar mucho más concentrado en el extracelular que en el intracelular, el potasio en el intracelular, ¿sí? Es muy importante la homeostasis de los iones para el funcionamiento normal de la célula. Y ahora vamos a ver por qué. Miremos este ejemplo, ¿sí?, donde vamos a hacer una especie de resumen de lo que vimos hasta ahora. Y es algo que pasa normalmente en los seres vivos. Tenemos acá el epitelio intestinal, ¿sí?
Entonces, primero tenemos que transportar la glucosa como nutriente hacia la sangre, ¿sí? Para que pueda ser utilizada. Entonces, la glucosa va a entrar a la célula epitelial por un cotransporte entre el sodio y la glucosa, ¿sí? Un cotransporte. Va a entrar hacia la célula epitelial y luego esa glucosa, por gradiente electroquímico, va a salir hacia la sangre. Ahora, ¿qué va a pasar? Si esto se sigue realizando indefinidamente, ¿qué va a pasar con el sodio acá? Va a aumentar, y si aumenta voy a perder este gradiente que yo necesitaba para el transporte. Entonces, ¿qué va ahí acá? Una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que está en casi todas las células y tiene una función esencial como esta. ¿Qué va a hacer? Me va a sacar el sodio, me va a entrar el potasio, gastando energía, ¿sí? Porque lo hace en contra de su gradiente. ¿Y qué va a pasar? Este sodio va a estar disminuido y por lo tanto va a poder seguir entrando para cotransportar la glucosa. ¿Sí? Es una combinación de todos los transportes que vimos hasta ahora. Pero si no estuviese esta bomba sodio-potasio con gasto de energía, aquí se terminaría mi entrada de glucosa. ¿Sí? ¿Bien? Resumen de todo lo que vimos hasta ahora, para que después lo tengan para estudiar. Y vamos a testearnos cómo vamos hasta acá. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? El potencial electroquímico únicamente se aplica a solutos que son transportados a través de proteínas. Falso. ¿Por qué? Siempre que digan falso tienen que decir por qué. Porque los solutos que también se transportan desde afuera de la célula hacia adentro no necesitan proteínas. Exactamente, es para cualquier soluto, ¿sí? El potencial electroquímico es para me va a decir el sentido, ¿sí? Del transporte para cualquier soluto, independientemente de si tenga carga, no tenga carga, necesite proteínas, no necesite proteínas, ¿sí? Vamos con el segundo. El transporte activo primario es mediado por proteínas, pero no requiere energía. Falso. ¿Por qué? Requiere energía, ¿sí? Sí es mediado por proteínas, tenía una parte que era verdadera, la segunda era falsa porque requiere energía. ¿Por qué requiere energía? Porque es en contra del gradiente, ¿sí? Que es la que viene acá. El transporte activo se realiza a favor del gradiente, falso, es en contra del gradiente. La glucosa atraviesa la membrana del epitelio intestinal por difusión simple. Falso. ¿Por qué? La glucosa es una molécula grande, polar, no cargada, entonces va a necesitar sí o sí un transportador. Bien. El transporte pasivo es saturable por sustrato y necesita gasto de ATP. Falso. El transporte activo es el que necesita ATP, pero el transporte pasivo sí es saturable, ¿sí? Tiene una parte de verdad y una parte de falso. Y la última, el cotransporte antiparalelo puede ser pasivo o activo. Será más difícil. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Miremos acá. ¿Acá qué hay? ¿Cotransporte? ¿Se gasta energía? No. Acá hay cotransporte. ¿Se gasta energía? Sí. Entonces el cotransporte puede ser con gasto o sin gasto de energía, dependiendo qué es lo importante ver para un cotransporte. O para cualquier, si va a gastar o no va a gastar energía. Si va a favor o en contra del gradiente, ¿sí? Entonces, el cotransporte antiparalelo puede ser pasivo o activo, dependiendo cómo se transporten las sustancias con su gradiente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Allá también vamos bien? Regulación de la tonicidad. Otra de las funciones de la membrana.
Bien, la famosa frase, ¿la aprendo por ósmosis? Bueno, ¿qué es la ósmosis? Es el paso espontáneo de un disolvente puro hacia una disolución a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Es decir, que deja pasar el agua o el solvente, pero no el soluto, ¿sí? Y lo que vamos a hablar es de la presión osmótica. Este pie es presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Fíjense, tenemos un vaso de precipitado con agua, un tubo que tiene una membrana semipermeable que tiene una solución, ¿sí? Un soluto que está disuelto en agua. Cuando yo pongo este tubo adentro del agua, ¿qué va a pasar? El agua va a moverse por ósmosis a través de la membrana, porque el soluto no se puede mover, y esta columna va a subir, ¿sí? El agua siempre va a tender a igualar concentraciones a ambos lados. Entonces, la presión osmótica es la fuerza necesaria para yo volver este pistón al punto original, ¿sí? Y va a depender de la concentración del soluto, de la temperatura a la cual se realice el intercambio y también, que ahí no estaba, de este I, que es el I de Van 't Hoff, que tiene que ver con las especies osmóticamente activas, ¿sí? Si yo pongo glucosa en agua, la glucosa se disuelve, es una única molécula de glucosa. Cuando yo pongo cloruro de sodio, ¿qué pasa? Tengo cloruro y sodio. Tengo dos especies que me van a estar contribuyendo a la presión osmótica. Ese I, entonces, en el caso de cloruro de sodio, va a ser 2, ¿sí? Pero esto, para que lo tengan. Dos términos importantes: osmolaridad y tonicidad. La osmolaridad es una propiedad de la solución, ¿sí? Si yo tengo una solución de urea 300 milimolar en un frasco, una solución de sacarosa 300 milimolar en el frasco y una solución de fructosa 300 milimolar en el frasco, esas soluciones son isoosmóticas, ¿sí? Tienen la misma concentración, isoosmótica, es una propiedad de la solución. Ahora, cuando yo las enfrento, la urea y la sacarosa, que tienen la misma que son isoosmóticas, las enfrento a través de una membrana semiimpermeable, se dice que son isotónicas, ¿sí? Porque no van a producir movimiento a través de la membrana, ¿sí? Entonces, osmolaridad cuando las tengo separadas en los frascos, tonicidad cuando las enfrento a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Semipermeable, no pasa soluto, pasa agua. Entonces, ¿por qué es importante? Fíjense cuando tenemos una célula. Normalmente nosotros tenemos las células en una solución isotónica, ¿sí? Lo que va a hacer que no haya flujo o el flujo sea despreciable entre el intracelular y el extracelular. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo la célula, ¿sí?, en una solución que es hipertónica? ¿El agua qué va a hacer? Dice, está el soluto más concentrado afuera, ¿qué hago? Salgo de la célula para compensar y volver a este estado, ¿sí? Intentar hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la pongo en una hipertónica y sale el agua, la célula se crena, ¿sí? Y el caso contrario es cuando la pongo en una solución hipotónica, ¿sí? Y tengo más concentración de solutos adentro. Entonces el agua va a entrar indefinidamente hasta que se produzca la lisis, ¿sí? Y esto es muy común, y para los que estén en bioquímica lo van a ver, para estudios que se hacen en el eritrocito humano, ¿sí? Cómo responde a las distintas cambios de la tonicidad de la solución, ¿sí? Nuestro glóbulo rojo normal, si lo pongo en una solución hipertónica se va a crenar, ¿sí? El agua va a salir, y si lo pongo en una solución hipotónica o muy hipotónica, se va a ir hinchando hasta que se lise, ¿sí? En el campus hay creo que puse un video, no me acuerdo, puse un video de los glóbulos rojos vistos al microscopio en estas situaciones, ¿sí? Es algo muy normal. Bien, complejo. Equilibrio de Gibbs-Donald, pero tiene que ver con lo que veíamos recién. Es un equilibrio especial que se establece entre electrolitos permeables a la membrana celular debido a que
aquí hay electrolitos que no atraviesan esa membrana. Características importantes. Proceso pasivo, sin gasto de energía. Regido por la electroneutralidad. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un esquema. ¿Qué consecuencias tiene este equilibrio? Generar un potencial de membrana y una diferencia de osmolaridad entre el interior y el exterior celular. Vamos a ver entonces qué pasa. Fíjense, vaso precipitado, solvente, membrana, ¿sí? Potasios y cloruros de este lado. Lo dejo un tiempo y, como dijimos, se van a mover, ¿sí?, hacia el compartimento 2 a favor de su concentración hasta que se llegue a la electroneutralidad, ¿sí? Tanto los potasios como los cloruros van a estar iguales y lo mismo en el compartimento 2, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si en esa situación yo le agrego un soluto cargado, como este, P-, que no atraviesa la membrana? Con el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? El potasio, que tiene carga positiva, dice, yo me voy para allá, porque estoy fuera de la electroneutralidad. Y el cloruro dice, no, acá sobran cargas negativas, me paso para el otro lado. Finalmente, luego del tiempo, se establece un nuevo equilibrio electroquímico donde, ¿qué pasa? Se vuelve al principio de la electroneutralidad, que eso era necesario, porque es una de las propiedades que tiene el equilibrio de Gibbs-Donan, pero ¿qué pasa con la distribución de solutos? ¿Dónde están más concentrados? En el lado 1, ¿sí? Los solutos en el compartimento 1 son mayores a los solutos en el compartimento 2, ¿sí? ¿Qué pasa si esto sucede en la célula? Fíjense, tenemos la célula donde ese soluto que no atraviesa la membrana generalmente son las proteínas y que están cargadas negativamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio dice, bueno, entro para compensar, ¿sí? Para compensar la diferencia de cargas. Pero después, una vez que entró el sodio y que tengo más solutos en el interior que en el exterior, la célula va a decir, eso tampoco está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vimos recién, el agua va a ingresar a la célula para compensar esa diferencia de concentraciones de solutos. ¿Y qué va a pasar? Indefectiblemente va a haber lisis celular. ¿Sí? ¿Esto es lo que quiere la célula? No. Entonces, va a haber un mecanismo, este es uno de los mecanismos, para alejarme de ese equilibrio de Gibbs-Donan, ¿sí? Yo no quiero que ese equilibrio de Gibbs-Donan suceda. ¿Por qué? Porque si no, indefectiblemente se me van a morir todas las células por lisis, ¿sí? Y acá de nuevo aparece nuestra amiga, la sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Con lo cual voy a gastar energía para sacar los sodios de la célula, disminuir, ¿sí?, la concentración de sodios. Va a entrar potasio, pero fíjense, salen 3, entran 2. Entonces estoy disminuyendo esa concentración de solutos en el interior y me estoy alejando del equilibrio de Gibbs-Donan, ¿sí? Fíjense que la célula tiene que gastar energía. ¿Por qué? Porque si no, indefectiblemente va a la lisis celular. ¿Sí? Es una de las estrategias, hay un montón. Pero como les dije, ¿sí?, este transportador, la sodio-potasio ATPasa, es muy importante a todo nivel. Bien, ¿seguimos? La última, muy poquito de señalización. Habíamos hablado de los glucolípidos, ¿sí?, o glucoproteínas también. Son muy importantes para el reconocimiento de patógenos y forman parte de esas membranas biológicas, ¿sí? Se van a mover, cuando detectan un patógeno se van a mover, van a mandar la señal hacia el interior y probablemente sea endocitado, ¿sí? Y la otra propiedad que tienen las membranas biológicas es que dijimos que las proteínas pueden actuar como receptor, ¿sí? En general los receptores tienen todo un mecanismo de
segundos mensajeros. Pero lo más importante es que las proteínas no solo son transportadores, que no se queden con esa idea, no solo son transportadores, sino también pueden cumplir funciones de receptor, de reconocimiento, porque acá tenemos glucoproteínas y fosfolípidos. ¿Sí? Bueno, ya estamos por... ¿Cómo venís con eso? Porque no falta mucho. Bueno. Última parte. Vimos la membrana. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus funciones? Ahora vamos a ver una membrana en acción como es la membrana mitocondrial. Que la mitocondria tiene una característica importante, ¿sí? Que la distingue también del resto. Es que tiene una membrana interna y una membrana externa. Y ambas están constituidas por una bicapa, ¿sí? Son dos bicapas, una bicapa externa y una bicapa interna. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Ya la saben, ¿sí? Es la síntesis de ATP. Recibe tiene todas las enzimas que catalizan la oxidación de nutrientes del ciclo de Krebs. Se genera NADH y varios intermediarios que se utilizan en la mitocondria para la síntesis de ATP. Y vamos a ver cómo se hace esa síntesis, cómo se lleva a cabo esa síntesis de ATP. Fíjense, esta es la membrana externa, fíjense que es una bicapa, y esta es una membrana interna, que también es una bicapa. En esta membrana interna tenemos estas proteínas que se llaman complejos respiratorios, ¿sí? De la cadena respiratoria mitocondrial, que se van a encargar de transportar electrones, ¿sí? A lo largo de la cadena. Fíjense, acá tenemos el NADH, que es un producto de la oxidación de la glucosa del ciclo de Krebs, ¿sí? Cede sus electrones al complejo 1 y estos electrones circulan hacia este Q, que es la ubiquinona. Mediante este transporte, cuando se hace este transporte de electrones, se bombean protones hacia el espacio intermembrana. Si tenemos otro sustrato como el succinato, también puede entrar, llega a la ubiquinona. Una vez que los electrones están en la ubiquinona, se ceden al citocromo C. Y mientras este transporte se hace, se transportan, ¿sí? Otros 4 protones hacia el espacio intermembrana. Del citocromo C pasan por el complejo 4, los recibe el oxígeno y se produce agua. Y nuevamente 2 protones son transportados hacia el espacio intermembrana. Entonces, ¿qué es lo que se generó? ¿Sí? Con este transporte de electrones hasta el agua. 2 cosas. ¿Qué se les ocurre? Por algo les habré dicho que se transportan protones. Diferencia de potencial y ¿qué más? ¿Cómo están los protones en el espacio intermembrana con respecto a la matriz? ¿Más o menos concentrados? Más. Entonces se generaron 2 cosas. Por un lado, un potencial químico, ¿sí? Una mayor concentración de protones, ¿sí? En el espacio intermembrana con respecto a la matriz. El espacio intermembrana, ¿cómo es? Más ácido, mientras que el interior es más alcalino. Y además, como los protones tienen carga, ¿qué me generó? Un potencial eléctrico, ¿sí? Tengo más cargas positivas en el espacio intermembrana que en la matriz. Esos 2 factores es lo que se conoce como fuerza protón motriz, y es lo que me va a permitir a mí que esos protones van a querer volver hacia la matriz por su gradiente electroquímico. ¿Lo pueden atravesar? ¿Pueden atravesar la membrana con facilidad? No, porque son cargados. Bueno, lo van a hacer a través de un transportador, que es esta ATP sintasa. ¿Sí? Entonces, cuando vuelven a la matriz, se va a generar ATP. ¿Sí? Pero necesito de las 2 cosas, el gradiente químico de los protones y el potencial eléctrico por la diferencia de cargas. ¿Sí? Bueno, acá está un ejemplo de cómo se combinan varios transportadores para la síntesis de ATP. ¿Sí? Cuando el protón quiere volver,
yo necesito que no solo vuelva, sino que tenga ADP disponible y fosfato disponible, porque el protón puede volver, pero si no hay ADP y fosfato, el ATP no se sintetiza. Bueno, para que haya tanto fosfato como ADP, fíjense que el fosfato va a entrar por un cotransporte pasivo con el protón, ¿sí? Paralelo, los dos en el mismo sentido, y el ATP va a salir el ATP generado va a salir hacia el espacio intermembrana y luego hacia el exterior gracias a que le entra el ADP, ¿sí? Es un cotransporte pasivo, ¿sí? Entonces, siempre va a haber más de un transportador y de un tipo de transporte involucrado en algún proceso. ¿De acuerdo? Fíjense, esto es un programa que está en internet donde uno puede subir un archivo. Por ejemplo, yo subí el PowerPoint y lo que te hace es generarte una imagen con las palabras que más se mencionaron y el tamaño me da una idea de la frecuencia. Y fíjense de lo que estuvimos hablando hoy. Membrana, proteínas, para que se den una idea de lo que se tienen que focalizar. Moléculas, colesterol, cabeza, ¿sí? En esas cosas nos tenemos que focalizar. En otras capaz menos, ¿sí? Pero en esas cosas y tener bien claro los conceptos que acá se resaltan sería lo ideal para cuando se sientan a estudiar, ¿sí?